Así que desde los 11 hasta los 18 años de edad fui víctima del abuso sexual. Y hoy puedo decir esto porque sé que ningún hombre de 26, 27 o 28 años debería haber estado haciendo lo que él hizo conmigo a la edad de 11, 12 y 13 años. Este no es el primer caso de abuso sexual en nuestros jóvenes en nuestra sociedad. Desde hace varios años, la mayoría de las páginas de los diarios y las noticias en los demás medios de comunicación han señalado un incremento de la denuncia del abuso sexual en menores y en jóvenes, a manos de personas cercanas y hasta familiares. ¿Qué podemos hacer como sociedad para detener esta horrible y dolorosa práctica? ¿Puede una persona cambiar y sanar las heridas físicas y emocionales de un abuso? Hoy tendremos una historia que nos confirma que hay una esperanza en medio de este flagelo. Le damos la bienvenida a este nuevo enfoque a la familia. Le saludan sus amigos Mauricio Hernández y Wendy Cortés. Hoy compartiremos una historia realmente controversial, ya que nuestro invitado abrirá su corazón para darnos a conocer cómo escapó de una niñez de abuso sexual y de la homosexualidad, a pesar de haber nacido en un hogar consagrado a Dios. Conozca cómo Mike Haley, quien actualmente labora en nuestra organización, guiando a otros respecto a este tema, pudo rehacer su vida espiritual, física y emocional. Escuchemos a nuestro invitado. Nací en el sur de California, crecí en un hogar cristiano y a la edad de 8 años confié en Jesús como mi Señor y mi Salvador. Acerca de mi crianza es importante entender que tengo 2 hermanas que son 10 y 12 años mayores que yo. Yo iba a ser el mejor futbolista, el mejor jugador de béisbol, baloncesto y hockey. Yo iba a ser el mejor atleta que mi padre pudiera ayudarme a llegar a ser. Porque ven, en el mundo de mi padre, su definición de la masculinidad era el atletismo. Y vean la manera en que mi padre quería conseguir que yo me interesara en ese mundo era ridiculizándome a menudo. Él se refería a mí como Michelle o su tercera hija, pensando que finalmente eso me haría enojar bastante como para que yo aceptara su definición de la masculinidad. Bueno, voy a hacerme a un lado para dar un poco de instrucción. Hay un proceso del desarrollo que es muy importante que suceda en la vida de un varón joven. Ese proceso comienza aproximadamente a la edad de los 18 meses, en el cual los varones comienzan a darse cuenta de que hay alguien en la casa a los que ellos se parecen más, y ese alguien es el papá. Pero si el papá está ausente debido a un divorcio o ha muerto, o si el padre es verbal o físicamente abusivo, de algún modo esa transición saludable del femenino al masculino no ocurre y nos quedamos con lo que es conocido como un déficit de identidad de género. Esto no es homosexualidad. Esto es solo una necesidad dada por Dios que cada muchacho joven tiene en su vida de ser criado e invitado a la masculinidad por un modelo positivo de conducta masculina. Pero yo no tenía ese modelo. No fue hasta que tuve aproximadamente 11 años que hubo un hombre que trabajaba para mi padre en su tienda de artículos deportivos que comenzó a prestarme atención. Y mi existencia cobró vida. Porque miren ustedes, antes de eso, si había una frase que escuchaba de la boca de mi padre más que ninguna otra, era que yo no tenía ningún valor y nunca llegaría a nada. Y sabemos lo que la Biblia dice sobre el poder de la lengua. Pero este hombre me dio valor y me dio dignidad. Él invirtió en mi vida. Me mostró interés como un muchacho joven. El problema fue que después de un par de meses de esa relación, la atención se volvió sexual. Así que desde los 11 hasta los 18 años de edad fui víctima del abuso sexual. Y hoy puedo decir esto porque sé que ningún hombre de 26, 27 o 28 años debería haber estado haciendo lo que él hizo conmigo a la edad de 11, 12 y 13 años. Pero a aquel pequeño muchacho de 11 años no le pareció que eso era abuso. Y estaba tan hambriento de la afirmación masculina y la atención que cuando aquel hombre me ofreció la amargura del abuso sexual, eso satisfizo la necesidad que había en el corazón de este muchacho joven. Bueno, busqué una consejera en la escuela secundaria a la cual iba. Le conté lo que yo pensaba, lo que yo sentía, y me dijo, Mike, según todo lo que entiendo sobre la cuestión de la homosexualidad, tú naciste así. Así que para llevar una vida productiva, sana, tienes que aceptarlo. ¡Qué maravilla!
Eso lo explicaba finalmente. Alguien me había dicho la verdad que yo había nacido siendo homosexual. Y para un muchacho de 16 años que buscaba el entendimiento, aquello parecía tener sentido. Me acuerdo que me había sentido diferente desde que tenía 5 años. Recuerdo a mi padre que me decía que yo no satisfacía un estándar masculino, que había algo diferente en mí. Finalmente, un año más tarde, cuando tenía 17 años y estaba en la escuela intermedia, un día me llené de suficiente valor como para decirme, ¿sabes qué? Voy a buscar a alguien en la iglesia en quien pueda confiar. Voy a contarle mis sentimientos y ver qué respuesta tiene. Así que encontré al pastor de los jóvenes y le dije lo que pensaba y lo que sentía, y como él no entendía la cuestión de la homosexualidad, me sugirió lo que como buen cristiano pensó que debía sugerirme. Me dijo, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Tienes que leer tu Biblia y orar más. Así que, ¿qué piensa usted que hice como un subalterno de 17 años de la escuela secundaria que no quiso ser homosexual? Leí mi Biblia y oré y oré. Definitivamente, en la oración encontramos muchas respuestas. Manténgase con nosotros luego de este mensaje. Mamá, hola, soy yo. ¿Sabes? Ayer Esteban rompió uno de esos platos tan bonitos que ustedes me regalaron. Y me puse a pensar en la vez que quebré tus copas favoritas. ¿Recuerdas? Ay, mamá, ayer me di cuenta que aprendí una buena lección esa vez. Y solo te llamé para decirte gracias. Si desea consejos para criar a sus hijos, visite enfoque.org. Enfoque.org. Seguimos escuchando a nuestro invitado Mike Haley y la serie Cuando el amor se gana el corazón. Me acuerdo de haberme arrodillado al lado de mi cama cuando tenía 17 años diciendo, Señor, no voy a dejar de orar hasta que me sienta diferente, y luego haberme despertado sintiéndome como me sentía antes de que comencé a orar. Y para que se produjera en mi vida la mejor obra de curación, se necesitaría un poco de esfuerzo y de energía. Yo iba a tener que enfrentarme a algunas cosas que tenía que resolver. En la palabra de Dios dice que la bondad de Él es lo que nos guía al arrepentimiento. Así que cuando tenía unos 28, 29 años, una noche a las 11:45 yo estaba en un gimnasio de homosexuales. Fui allí con la intención de involucrarme en una situación ilícita con otro hombre. Nos dirigimos hacia su auto y él me dijo, siento que te engañé, pero soy cristiano y estoy tratando de dejar eso. Era la primera vez en mi vida que yo había oído ese mensaje y descargué todo el odio que yo tenía sobre aquel tipo. Le dije, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Que eres cristiano? ¿Por qué servirías a un Dios que te ha hecho homosexual y luego te dice que eso es malo? Ese no es el tipo de Dios que yo querría servir. Y lo que me estás diciendo es que estás tratando de dejar la homosexualidad. ¿No te das cuenta que son personas como tú las que siembran el odio en nuestra comunidad? Tienes que estar orgulloso de quién eres. Lucha por los derechos de nuestra gente. Lo que hice fue descargarme sobre aquel tipo. Bueno, después de que él me aguantó durante aproximadamente 15 minutos, me dijo, ¿quieres entrar a mi auto y escuchar lo que tengo que decir? Así que, para entonces, era ya la medianoche. Entré en el auto y aquel hombre comenzó a hablarme de un hombre llamado Jeff Conrad que lo estaba aconsejando y ayudando a entender las raíces de su homosexualidad. También como él, no había establecido vínculos afectivos con su padre. Como él, también se sintió diferente cuando era un muchacho joven y no se identificó con sus compañeros de su mismo género. Como él, también había sido abusado sexualmente. Para entonces, eran las 12:15 de la medianoche. Él hablaba sin cesar de su consejero, Jeff esto, Jeff aquello, Jeff esto. Habíamos entrado en un estacionamiento. Nos detuvimos. Él siguió con su conversación, Jeff esto y Jeff aquello. Y de pronto se le salieron los ojos de las órbitas y dijo, ¡ay, Dios mío! Ahí está Jeff. Así que
se me puso la carne de gallina. Lo que ahora sé que hizo esto fue el Espíritu Santo. Y sentí que el Señor me decía, ¿acaso es tan corta mi mano que no te puede rescatar? Él trajo a Jeff al auto y esa noche comenzó una relación dedicada a Dios de instrucción y asesoramiento que duró 5 años con este hombre llamado Jeff Conrad, que no me dejaría solo, que no me abandonaría. Así que después de 5 años de este hombre amarme con el amor de Cristo y de agotarme, y me gusta mucho la historia del hijo pródigo, pero mi parte favorita de esa historia es cuando aquel hijo ya no pudo aguantar más. ¿Y dónde fue él? A su casa. ¿Y por qué se fue a su casa? Porque obviamente creía que podía hacerlo. Después de 5 años, yo ya no podía aguantar más. Agarré el teléfono y llamé a Jeff y le dije, Jeff, si tú has podido ser tan fiel a mí, seguramente que el Jesús y el Dios que tú conoces pueden ser aún más fieles. Quiero ir a casa y quiero llegar a conocer a tu Salvador. La homosexualidad es una corriente que a lo largo de muchas décadas ha confundido a muchos hombres, haciéndoles creer que están encerrados en un cuerpo que no les pertenece. O que sufrieron abuso, y que por ello deben continuar con ese estilo de vida sexual, dependiente y exclusiva entre hombres. Por estas razones queremos que usted tenga 2 herramientas para saciar sus dudas sobre este tema y así ayudar a otros. La primera lleva por nombre Homosexualidad, una perspectiva cristiana, escrita por Tim LaHaye y publicada por Mundo Hispano. Una perspectiva cristiana y un enfoque bíblico, sin dejar de lado el punto de vista psicológico, médico y social de este flagelo que confunde a muchos hombres desde su niñez. Además, vamos a recomendar la lectura del libro 101 preguntas frecuentes sobre la homosexualidad. Está escrito por Mike Haley, nuestro invitado de hoy, y está publicado por la editorial Casa Creación. Como su nombre lo dice, este libro evacúa 101 dudas sobre este tema, todas ellas inspiradas en las Escrituras y que nos ayudarán a guiarnos y a guiar a otros que viven en esta confusión. Si desea estos libros, usted puede adquirirlos en su librería más cercana. O también puede visitarnos en enfoque.org y conocer más sobre este tema. Y no olvide escribirnos sus opiniones y temas de interés a la dirección electrónica sugerencias@enfoque.org. Ahora escuchemos el Minuto Familiar. ¿Podría usted saber si su hijo está usando drogas o alcohol? En muchas escuelas el uso de las drogas y el alcohol se extiende desenfrenadamente entre los estudiantes y rara vez los padres son conscientes de que sus hijos están involucrados. Las siguientes son señales reveladoras a las que debemos prestar atención. ¿Ha cambiado su hijo de amigos o ha hecho amistad con adolescentes mayores que él? ¿Se ha vuelto descuidado en su manera de vestir? ¿Se está alejando de la familia o evita estar en eventos familiares? ¿Ha cambiado sus hábitos alimenticios o de dormir? ¿Se ha vuelto malhumorado y gruñón? ¿Está bajando sus calificaciones escolares? ¿Les hace llamadas secretas a sus amigos? ¿Le ha agarrado diciendo mentiras hasta sobre cosas que parecen insignificantes? La clave es estar al tanto de cualquier cambio drástico del comportamiento de su hijo. Este fue el Minuto Familiar de Enfoque a la Familia, valorando lo que más importa. Y una vez más el tiempo nos ganó, por ello es momento de recordarle que mañana tendremos la conclusión de esta historia con nuestro invitado, Mike Haley, interpretado por Enrique Sandino. También agradecemos el trabajo de René Montiel, David Ramírez, Leida Cádiz, Juan Ovalle y Cristian Jiménez, nuestro equipo de producción. Y si usted desea opinar sobre nuestros programas, hágalo a sugerencias@enfoque.org. Le acompañaron una vez más en este Enfoque a la Familia, Mauricio Hernández. Y Wendy Cortés, hasta mañana. Hasta mañana.